Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, santo y misericordioso que nos amas, te damos gracias porque aun cuando estábamos lejos de ti en pecado, tú tuviste compasión y amor por nosotros. Y cuando no te conocíamos, Señor Jesús, tú recibiste la maldición y el juicio en nuestro lugar, y con tu preciosa sangre derramada en la cruz quitaste para siempre nuestros pecados, y nos libraste del juicio y la maldición para siempre. Y sin mérito nuestro nos diste la salvación, y por esta gracia tan grande y maravillosa te agradecemos y te damos alabanza y gloria. Padre Señor, creemos y te agradecemos porque durante la semana pasada, aprendiendo tu palabra, muchas almas comprendieron tu gracia y recibieron la salvación. Te pedimos, Señor, que nos sostengas a nosotros, los redimidos por tu preciosa sangre, con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir el resto de nuestras vidas conforme a tu voluntad y gloria. Creemos que nos salvaste, no para darnos las cosas de este mundo, sino para darnos la vida eterna y la gloriosa esperanza del reino de Dios. Señor, gracias porque incluso mientras vivimos en esta tierra, tú siempre estás con nosotros, nos cuidas y nos guías. Hoy en esta hora nos reunimos delante de ti, los redimidos por tu preciosa sangre, para alabarte por tu gran amor y gracia, para aprender tu palabra y disfrutar de la comunión con tu pueblo santo. Creemos que estás en medio de nosotros también en este momento. Por favor, cuida a cada uno de nosotros, Padre, y con tu mano misericordiosa fortalece nuestras almas. Llénanos de tu gracia, tu palabra y tu Espíritu Santo para que podamos vivir el resto de nuestras vidas como hijos de Dios sin vergüenza ante ti, para que tú, Señor, cuando regreses en gloria, seamos hallados dignos de recibir la alabanza y honor sin reproche alguno. Y si hay entre nosotros algún alma que aún no ha comprendido verdaderamente tu amor, por favor, abre su corazón para que pueda entender tu gracia y amor tan grande y maravilloso, y recibir la vida eterna y la esperanza. Te pedimos que bendigas a nuestras iglesias en el país, así como a todas nuestras iglesias alrededor del mundo. Señor, fortalece a todos los hermanos que aún en medio de las dificultades están guardando la fe y predicando el Evangelio. Señor, que tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo los guíen y sostengan siempre. Y en este momento, Señor, queremos escuchar tu palabra y comprender tu santa voluntad más profundamente. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia San Mateo capítulo 13. Mateo 13. Desde el versículo 44 hasta el 50. Mateo 13, versículos 44 al 50. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en estas cestas, y lo malo echan fuera.
Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí. Durante la semana pasada nos reunimos cada noche para estudiar la Biblia. Creo que hay muchas personas nuevas que asistieron hoy por primera vez. También creo que hay muchos que han conocido la gracia de Dios y han recibido la salvación. Hoy, a través de la palabra que acabamos de leer, quiero que aprendamos juntos sobre qué es la salvación que Dios nos ha dado, qué hizo Él para salvarnos y qué debe hacer el hombre para ser salvo. Y por último, ¿cuál es el resultado de todo esto? Para explicar esta gran verdad, a Jesús le gustaba hablar usando parábolas fáciles de entender para todos. Por eso en la Biblia, el Señor habló usando varias parábolas. Y en este capítulo 13 de Mateo que leímos, desde el principio habló de varios misterios del cielo usando parábolas. Y lo que acabamos de leer es la conclusión. Dice aquí, el reino de los cielos es semejante a... Jesús vino al mundo para salvar a las almas destinadas al infierno. Y Él vino para llevarlos al reino de los cielos. Por eso dijo que la obra de salvar a los pecadores para llevarlos al cielo es semejante a esto. Es semejante, dice, a un tesoro escondido en un campo. Un tesoro escondido en un campo. En la antigüedad, cuando alguien tenía un tesoro valioso, era difícil guardarlo, por lo que solían esconderlo en la tierra sin que nadie lo supiera. Antes, salió en las noticias que descubrieron a un hombre que había enterrado una enorme cantidad de dinero en un campo de ajos. No sé por qué esa persona enterró tanto dinero en el campo. Seguramente planeaba sacarlo de manera secreta y usarlo después, ¿no? En tiempos antiguos, como no había bancos como ahora, la gente escondía sus tesoros en campos o lugares secretos. Por eso, después de mucho tiempo, si la persona que había escondido el tesoro fallecía, nadie sabría que había un tesoro escondido en ese lugar. Pero a veces, otra persona por casualidad podía llegar a descubrir ese tesoro. Así que Jesús dijo aquí, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Parece que el hombre que encontró este tesoro originalmente no era el dueño de ese campo, ¿cierto? Sino que conocen a los agricultores arrendatorios que cultivan en campos de otros. Antes había muchas personas así. Mientras el agricultor estaba arando el campo, parece que golpeó algo como una caja. Por eso dijo, bueno, qué raro. Pero al abrirla, encontró que la caja estaba llena de tesoros.
Sorprendido, lo escondió rápidamente. Y fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Probablemente vendió su casa, sus ollas, hasta todas sus cucharas. Vendió literalmente todo lo que tenía y compró ese campo. El propósito por que compró ese campo no era para cultivarlo, sino para obtener el tesoro escondido en él. Como era el campo de otra persona, si hubiera desenterrado el tesoro secretamente, habría sido un robo. Así que para poder obtener ese tesoro legítimamente, primero tenía que comprar el campo y hacerlo suyo. Entonces, todo lo que estuviera en el campo llegaría a ser suyo. Por eso vendió todo lo que tenía y lo compró. Esta es una parábola entendible para todos, pero ¿qué significa eso? Si miramos el versículo 38, dice, el campo es el mundo. Jesús habló en parábolas para sembrar semillas en el campo y dijo que este campo se refiere al mundo. Entonces, ¿qué será el tesoro escondido en el mundo? Dios mira hacia abajo. Y cuando Él mira al mundo, ve un mundo maldito y desolado por el pecado. Sin embargo, ante los ojos de Dios, hay un solo tesoro muy valioso escondido en este mundo. ¿Y qué será ese tesoro? Aunque es un lugar desolado y maldito por el pecado, ahí están las almas de las personas creadas a la imagen de Dios. Por eso, Dios mira valiosamente las almas de las personas. El hombre es un ser precioso que fue creado a la imagen de Dios, para su plan y propósito, y para ser el objeto de amor de Dios, y para hacernos hijos de Dios, para darnos su vida y para llevarnos a su reino para vivir eternamente con Él. Por eso en el Salmo 49:20 dice que el hombre es honorable. Es un ser sumamente precioso. Dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Semejante es a las bestias que perecen. Aunque el hombre pecó y se corrompió, el valor del alma creada a la imagen de Dios no cambia. A los ojos de Dios, el hombre es muy honrado. Por eso Isaías 49:5 dice, estimado soy ante los ojos de Jehová. Yo soy honrado a los ojos de Jehová. Aunque yo mismo me vea, no soy nada, y peor todavía cuando los demás me vean. Pero yo soy estimado ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Es porque tenemos el alma creada a la imagen de Dios, creada para su santo propósito y plan. Por eso somos estimados ante sus ojos. Aunque hay muchas cosas preciosas en este mundo, nada se compara con lo precioso que son los hijos para sus padres. Como dice, estimado soy en los ojos de Jehová. Los hijos son honrados a los ojos de sus padres porque son los herederos de sus vidas. Son una extensión de sí mismos. Por eso sus hijos son lo más honorable para sus vidas. Son seres preciosos que no se pueden comparar por nada en el mundo.
En Salmo 144, versículo 3 dice, Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, y el hijo de hombre para que lo estimes? Job 25, 6 dice también, cuánto menos el hombre que es un gusano. Así, ante el Dios, el creador de los cielos y la tierra, el ser humano es como un gusano. Y el pecador debería ser una existencia sucia como ese gusano. Sin embargo, Dios, como dice en Salmos 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. ¿Están de acuerdo? En la Biblia vemos cuánto piensa Dios en los hombres y cuánto los ama. Él envió hasta a su Hijo unigénito en forma humana para que muera en la cruz por los pecadores, para salvar sus almas. ¿Pero por qué? Para salvar esas almas y llevarlas al reino de Dios. Por eso, ante los ojos de Dios, el hombre es un ser muy honorable. Es muy precioso ante los ojos de Dios. Es un tesoro. En Isaías 43:4, Dios le dijo al pueblo de Israel, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Israel es honorable porque es el pueblo escogido por Dios. Aunque ellos hayan pecado, Dios los ama y siempre los ha cuidado. Y en la Biblia, no solo Israel es amado y estimado por Dios, sino que este pueblo representa a todas las personas creadas a la imagen de Dios. Por eso Dios nos considera preciosos y honorables. Él nos ve valiosos como un tesoro escondido en este mundo maldito. Dios nos descubrió. Dios nos descubrió. La parte que dice que el hombre que descubrió el tesoro lo escondió, fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo, representa lo que Dios hizo primero para salvarnos. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero, ¿qué amó del mundo? Amó a las personas en el mundo. Amó las almas de las personas creadas a su imagen. Aunque el ser humano desobedeció la palabra de Dios y se corrompió, el valor de su alma no cambia. Para salvar a los hombres en este mundo, incluyendo a mí y a todos ustedes aquí presentes, Dios envió a su Hijo unigénito en forma del hombre para morir en la cruz. Él en la cruz recibió la maldición y el juicio que los pecadores debían recibir. Y derramando su preciosa sangre, de parte de Dios, Él pagó el precio de nuestros pecados, el precio de los pecados de todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio como el sacrificio expiatorio. En 1 de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por amar a los pecadores como nosotros, Dios envió a su Hijo unigénito para salvar nuestras almas. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios por el pecado, pero Él envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación. En Romanos 5:8 dice en que siendo aún pecadores, y Romanos 5:10 dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es el mismo mensaje. Y en Romanos 8:32 dice,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios, para salvar a los pecadores como nosotros, no escatimó ni a su único Hijo, lo entregó por todos nosotros, lo entregó hasta la muerte. ¡Cuán asombroso amor es esto! No podemos explicar completamente el amor de Dios. Envió a su Hijo unigénito sin pecado en cuerpo del hombre, y como dice Isaías 53, versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Significa que en nuestro lugar Dios cargó toda nuestra iniquidad en Jesús, que no tenía ningún pecado. Por eso en Juan 1:29 dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Cordero de la expiación preparado por Dios. Sobre sí Él llevó los pecados de todo el mundo, los suyos y los míos. ¿Y a dónde fue con ellos? El pecado no puede resolverse sin juicio. Por eso Jesús sin pecado cargó todos los pecados de este mundo entero y como consecuencia, recibiendo la vergüenza y el juicio, Él murió en la cruz como el más miserable pecador. Él recibió la pena de muerte y murió así. Él derramó toda su sangre preciosa para lograr la obra de salvación de los pecadores. Eso es el amor de Dios. ¿Cómo podemos entender y explicar completamente el amor de Dios? Como dice el himno, o el amor grande de Dios, expresar con palabras no se podrá. Aunque todo el mar fuese tinta y todo el cielo fuese papel, jamás bastarían para poder escribir todo su amor por mí, dice. Puede parecer una exageración, pero es verdad. ¿Cómo podría el hombre entender y expresar completamente el amor de Dios? Dios nos amó. Por eso a los ojos de Dios, el tesoro escondido en el campo, es decir, en este mundo, es el alma de los hombres. Aunque los hombres, las personas, son los seres más honorables ante Dios, hay quienes no lo comprenden y viven pensando que solo es cuestión de vivir unas décadas y morir. Y dicen, da igual, todos vamos a morir algún día. Así viven como sea y mueren como sea. No saben cuán preciosos son los seres humanos. Incluso el pecador más terrible es un ser precioso a los ojos de Dios. Por eso Dios hace grandes obras para salvar a esas almas. Vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Aquí todo lo que Dios tenía era su Hijo unigénito. No hay mayor sacrificio que haber enviado a su Hijo único en forma del hombre para morir en la cruz. En Génesis 22, Dios eligió a Abraham y le dio grandes bendiciones. Pero Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para Abraham, Isaac era el hijo que tuvo a los 100 años. Era lo más valioso para él y su esposa, que ya eran ancianos. Isaac, que tenía unos 14 años, estaba creciendo hermosamente. Abraham, de hecho, tenía muchos siervos y muchas posesiones. Pero más que todo eso, ¿no sería más precioso el hijo que él tuvo a los 100 años? Sin embargo, Dios le dijo que fuera al monte Moria
y lo ofrezca en holocausto como si fuera un cordero. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Por casualidad dijo, Dios, puedo hacer todo menos eso. O dijo, voy a consultarlo con mi esposa. ¿O acaso dijo, dame un poco de tiempo para pensarlo? No, simplemente dijo sí, de frente. Si lo hubiera consultado con su esposa, ella habría dicho, ¿no habrás entendido mal? ¿Ha cambiado el corazón de Dios? ¿No había prometido que a través de este hijo tendríamos descendientes como las estrellas del cielo? ¿Ha cambiado Dios? Tú puedes hacer cualquier cosa menos eso. Si le hubiera comentado a su esposa, ella nunca habría permitido que se llevara a Isaac. Si hubiera intentado llevárselo, ella habría dicho, tendrás que matarme a mí primero. Entonces, ¿qué habría podido hacer Abraham? No debía consultarlo, por eso Abraham incondicionalmente dijo sí. Sea lo que sea que pidiera Dios, quien le había dado todo, la respuesta era sí. Vamos al monte Moria. Después de 3 días de camino, Abraham subió al monte Moria, llevando el fuego y el cuchillo mientras Isaac cargaba la leña. ¿No es esta imagen muy idéntica a la de Jesús? El Hijo unigénito de Dios, quien cargó la cruz hacia el monte Calvario para morir. Luego Abraham ató firmemente a Isaac. Hijo mío, Isaac, esta vez Dios me ha pedido que le ofrezca no un cordero, sino a ti. Ahora extiende tus manos. Entonces Isaac también obedeció incondicionalmente. Sí, átame bien. Lo puso sobre la leña y tomó el cuchillo listo para sacrificarlo como un cordero. En ese instante Dios dijo, basta. Abraham, Abraham. Lo dijo 2 veces porque si hubiera tardado un segundo más lo habría apuñalado. Por eso Dios también lo paró a toda prisa. Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Por casualidad Dios no sabía que Abraham lo amaba? Claro que sí. Pero Dios quería ver no solo el amor en su corazón, sino también el amor demostrado con acciones. Quería ver cuánto lo amaba realmente, por eso lo demostró con acciones. Entonces Dios dijo, es suficiente. Dios probó a Abraham y él fue aprobado. Así Dios cumplió su promesa e hizo a Abraham padre de Israel y padre de la fe. De la misma manera, si nosotros pensamos bien en la gran gracia que Dios nos ha dado, sería natural que amemos a Dios también más que a cualquier cosa en este mundo. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No puede haber mayor sacrificio que el sacrificio de Dios que entregó a su Hijo unigénito. Dios creó el universo con su palabra y poder. Él creó todas las cosas con su palabra. Dios gobierna el universo y la historia con su sabiduría, su palabra y su poder. Pero solo hay una cosa que Él no puede hacer con su poder ni palabra. ¿Saben qué es? Es la salvación de las almas. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Esta es la justicia de Dios. Para Dios, el que peca debe morir sin piedad. La paga del pecado es muerte. Esta es la justicia. Si Dios perdonara y salvara incondicionalmente a los pecadores, se destruiría su justicia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer?
De parte de Dios, debió pagar la paga del pecado. Pues si los hombres recibieran la paga de sus pecados, tendrían que morir y ser juzgados después de la muerte, y así recibir el castigo eterno en el infierno. No había otra manera. Para expiar los pecados de la humanidad, que es su justicia, Dios envió a su Hijo unigénito en forma del hombre y cargó sobre su Hijo los pecados de todos los que están en Adán. Como dice 2 Corintios 5:14, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dios cargó sobre uno solo, un hombre sin pecado, la muerte que todos debían sufrir. ¿Qué mayor obra hay que la obra de sacrificar a su Hijo unigénito y entregarlo a la muerte? Incluso para Dios, no había otra manera de salvar a la humanidad. Por eso, en Hebreos 2:3 dice, una salvación tan grande. La salvación que recibimos, aunque la recibimos gratuitamente, de verdad, ¿saben cuán grande es? Es una obra mucho más grande que la creación de los cielos y la tierra. En Mateo 16, versículo 26, Jesús dijo que el alma del hombre es más valiosa que todo el mundo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta vida no se refiere a la vida física de unas décadas, sino que se refiere al alma creada a la imagen de Dios, que es más valiosa que todo el mundo. Por tanto, Él no tuvo más remedio que entregar a su Hijo unigénito como el sacrificio de la expiación en la cruz. Como era la única manera, la obra de nuestra salvación es la obra más grande de todas las obras que Dios ha hecho. Hermanos, ¿saben realmente cuán alto precio pagó Dios para salvarnos? No escatimó ni a su Hijo unigénito y lo entregó hasta la muerte por nosotros. Por eso, como dice, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Dios sacrificó todo lo que Él tenía para pagar el precio del pecado y salvar a los pecadores de este mundo tan pecaminoso. Si vemos en Lucas 4, el diablo se apareció a Jesús y le mostró toda la gloria del mundo diciendo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Si tú postrado me adorares, todos serán suyos. ¿Qué significa esto? En el huerto de Edén, Dios dio a Adán, el primer hombre, la autoridad sobre todas las cosas. Pero como Abraham no pudo gobernar, pues desobedeció a la palabra de Dios y pecó, esa autoridad pasó al diablo. Como el diablo venció a Adán en la tentación, Adán le entregó al diablo la autoridad para gobernar este mundo. Por eso dice, porque a mí me ha sido entregada. Adán se la entregó al diablo. Por eso el diablo le dijo a Jesús, si tú postrado me adorares, todos serán suyos. Jesús vino al mundo para pagar el precio del pecado con su muerte y para recuperar este mundo que había pasado el diablo. ¿Pero recuperaría esa autoridad postrándose ante el diablo? No. Jesús legítimamente pagó el precio del pecado. Él salvó las almas de todos los hombres y recibió de nuevo la autoridad para gobernar el mundo. Por eso, antes de que Jesús completara la obra de la salvación, la Biblia dice que el príncipe de este mundo era el diablo. El príncipe que gobierna el mundo es el diablo, pero ahora los salvos, como el Señor pagó el precio para comprarlos de la autoridad del diablo, si solo creen en esta verdad,
nosotros que estábamos bajo la potestad del diablo, regresamos a la potestad de Dios. Pero los que no creen todavía están bajo la potestad del diablo porque no creen. Por eso Dios entregó a su Hijo unigénito como el sacrificio expiatorio para salvarnos. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. El término rescate en caracteres chinos significa el dinero usado para liberar. En la antigüedad, si una persona era vendida por un precio, solía ser como un esclavo, ¿verdad? Entonces, para liberar a esa persona, alguien debía pagar el precio correspondiente en su lugar. Y el dinero que se pagaba para liberar a un esclavo se llamaba el precio de rescate. Como dice en 1 de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Él pagó todo el precio por nuestros pecados. Como este mundo fue vendido bajo el poder del diablo, para salvarlo Jesús tuvo que pagar el precio. Por eso cuando dice, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, significa que para las almas de las personas y para redimir este mundo que fue vendido al diablo, Dios tuvo que sacrificar a su único Hijo. No escatimó nada de lo que tenía, sino que le entregó todo para salvarnos. Como vemos en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. En el Antiguo Testamento, los israelíes sacrificaban animales sin defecto, como ovejas, cabras o becerros, y derramaban toda su sangre para el perdón de sus pecados. Pero la sangre de los animales en realidad no podía perdonar pecados. Por eso Jesús no usó la sangre de animales, no usó la sangre de machos cabríos o becerros, sino que cumplió la eterna redención con su propia sangre preciosa como el único Hijo de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz derramando toda su sangre, sus últimas palabras fueron: consumado es. ¿Qué fue lo que consumó? Él completó la obra de perdonar nuestros pecados y salvarnos. Él pagó el precio del pecado y compró este mundo que estaba bajo la potestad del diablo. Por eso cuando dice, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, esto representa lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos. Pero el tesoro en este campo no sabe quién es su dueño ahora. Asimismo, las personas en este mundo no saben que están bajo el poder del diablo por el precio de sus pecados. Tampoco saben que Dios entregó a su Hijo unigénito como sacrificio de la expiación para salvarlos. Y que Dios ya pagó el precio y compró todo el mundo. No saben esto. El precio escondido en el campo no sabe nada de esto. Pero como ya se pagó todo el precio, ahora hay que desenterrar ese tesoro, ¿no? Y la segunda parábola dice, también el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas. La perla ha sido desde la antigüedad un tesoro muy valioso, algo muy precioso. En la Biblia también hay muchas menciones sobre las perlas. Un mercader que busca buenas perlas. El deseo de esta persona era encontrar una buena perla. Ese era su propósito. El reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas. ¿Qué significa esto? El hombre fue creado a la imagen de Dios, pero perdió su comunión con Él por su corrupción, su pecado. Aún así, su alma, que fue creada en la imagen de Dios, tiene deseos espirituales. En el interior del hombre hay un conocimiento de Dios y es lo que llamamos la religiosidad. Como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos.
El corazón anhela la eternidad. Pero ¿por qué daría ese anhelo a las personas que ni siquiera viven 100 años? Pues este deseo de eternidad no es un deseo físico, sino del alma. El alma desea vivir para siempre como Dios. Por la eternidad quiero vivir con Dios. Eso es el deseo espiritual. Por eso, como el mercader que busca las buenas perlas, los hombres tienen un corazón que busca a Dios. Tiene el anhelo por la vida eterna. Si no obtienen la vida eterna, nunca se sentirán satisfechos. Por más que ganen mucho dinero, no habrá satisfacción. Incluso por más que obtengan fama y poder. Como el ser humano tiene dentro de sí el alma creada a la imagen de Dios, no hay verdadera felicidad ni satisfacción hasta ser como Dios, es decir, hasta obtener la vida eterna como Dios. Por tanto, mientras que por parte de Dios ya se completó la expiación por nuestros pecados, por parte de los hombres todavía existe ese anhelo de eternidad. Es la necesidad del alma. Mateo 7:7 dice, buscad y hallaréis. Y Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El anhelo ferviente de buscar a Dios, el deseo del alma de ser salvada y el corazón que busca la verdad. Hay esto en los hombres. Por eso en San Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús abrió el camino del mundo humano hacia el Dios eterno. Cuando Él murió en la cruz derramando toda su sangre, no solo quitó ahí los pecados de la humanidad, sino que también abrió las puertas del cielo. Las heridas que Él recibió en su pecho son la puerta del cielo. Y cuando Jesús murió en la cruz, sus manos y sus pies fueron clavados y su pecho fue atravesado por una lanza. Él derramó toda su agua y sangre, pero tan pronto como fue atravesado y derramó su sangre, las puertas del cielo se abrieron de par en par. Por eso si vemos en Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por eso Jesús también dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Él abrió el camino del mundo humano hacia Dios. Jesús vino a este mundo a morir en la cruz para salvarnos y completó esta obra de salvación y partió. Asimismo los hombres vinieron a este mundo para ser salvos y comprender esta gracia. Somos como ese hombre que busca una perla de gran precio. Vinimos a este mundo para buscar la verdad, la perla tan valiosa. Supongamos que la persona que estaba buscando una perla encontró una y la mira y dice, no es esta, estoy buscando una perla de más valor, no es esta. Luego encuentra otra y dice, tampoco es. Después, un día, realmente encontró la perla de gran precio y al instante sus ojos se abrieron grandemente. ¡Ah! Esto es lo que estaba buscando. Entonces vende todo lo que tenía y la compra. ¿Qué significa esto? El ser humano vino a buscar la verdad que pueda salvar su alma. Y buscando, ahora la halló. Entonces, ¿qué es esta perla? Es comprender el amor de Dios que amó tanto al mundo. El amor que vendió todo lo que tenía para comprar el campo y obtener ese tesoro. Comprender la gracia de Dios es encontrar la perla preciosa. Es la verdad más asombrosa que el hombre puede descubrir. Jesús dijo,
Yo soy el camino y la verdad. Él es el camino al cielo, el camino y la verdad y la vida. Jesús es el camino al cielo. Y cuando comprendemos esta verdad, obtenemos también la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros vinimos a este mundo a buscar la verdad de la vida eterna. Pero muchas personas, sin conocer esto, vagan buscando lo vano. Como dijo el rey David, el gran rey de Israel, en su oración en Salmos 39, 6 al 7, dice: ciertamente como una sombra es el hombre. La gente en este mundo va y viene como una sombra. La sombra desaparece en un momento, ¿cierto? Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recoge. Dice que la gente busca afanosamente algo, pero no encuentra nada. Encuentra más bien lo que es vanidad. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recoge. En este mundo hay ricos muy famosos, ¿verdad? Como también en el pasado. Esa persona, por ejemplo, ahora de Tesla, dice que tienen una fortuna inmensa. Ese tipo de persona tendría que vivir, si es así, miles de años, ¿verdad? Pero si observamos, los ricos suelen morir más temprano. Como dice en Lucas 12, versículos 19 y 20, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El que acumula riquezas para su cuerpo, que morirá algún día, pero no se prepara para encontrarse con Dios, debe prepararse para estar de pie ante Dios después de la muerte. Job 19, 26 dice: y después de deshecha está mi piel, y en mi carne he de ver a Dios. Cuando este cuerpo muere y vuelve al polvo, no es el fin, sino que el alma debe salir del cuerpo para encontrarse con Dios. Pero muchas personas viven para lo que algún día desaparecerá, sin hacer ninguna preparación para encontrarse con Dios. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recoge. ¿Cuán necio es esto? Por eso David dice en Salmos 39, 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en el Señor. El gran rey David sabía cuán vanas son las cosas de este mundo. Este gran David, que conquistó todos los poderes paganos a su alrededor y estableció un reino unificado, sabía cuán vanas son las cosas de este mundo y dijo: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Por eso debemos obtener la vida eterna que Dios da. Venimos a este mundo para buscar esa gracia de Dios, esa verdad. Esa es la perla de gran precio. La perla de tan gran precio. Pero la gente, sin conocer esto, vaga buscando lo vano. Oh vida, naciste en ese río sola, que viniste a buscar aquí. Como sea la vida, ya no me importa más, ni el dinero, amor, ni la fama quiero. Pero si no es dinero, amor, fama, ¿qué más hay? No es eso. Hemos venido a encontrar algo. Venimos con las manos vacías y también nos iremos con las manos vacías. Pero aunque vayamos así, el alma debe irse habiendo obtenido la vida de Dios. Por eso la perla de gran precio se refiere a la gran gracia de Dios, la verdad de la vida eterna. Busquemos por un momento Proverbios capítulo 3, Proverbios 3, versículo 15. Proverbios 3, versículo 15.
Leamos juntos. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría. Este libro de Proverbios es un libro sobre la sabiduría y habla continuamente sobre ella. Pero, ¿quién es esa sabiduría? Es Jesús. Como dice 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y 1 Corintios 1, versículo 30, dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús es nuestra sabiduría, sabiduría de la vida eterna. Él es más preciosa que las piedras. Leamos juntos. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría, este libro de Proverbios es un libro sobre la sabiduría y habla continuamente sobre ella, pero ¿quién es esa sabiduría? Es Jesús. Como dice 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y 1 Corintios 1:30 dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir, Jesús es nuestra sabiduría, la sabiduría de la vida eterna. Él es más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Acaso es tan valioso que una persona encuentre una perla de gran precio? Eso es una parábola nada más. Realmente nos está hablando de nuestra búsqueda de la verdad de la vida eterna. Comprender la gracia de Dios es como encontrar esa perla muy preciosa. Leamos también el versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ella es árbol de vida eterna a los que de ella echan mano, es la vida. Y bienaventurados son las que la retienen. ¿Saben cómo se forma una perla? Los hombres no pueden crearlas. Vienen de las ostras. Cuando algo áspero como un grano de arena entra en la ostra, ésta continúa produciendo líquido para recubrirlo. Por eso los cultivadores de perlas intencionalmente introducen algo áspero como la arena en las ostras. Entonces, estas ostras, mientras sufren, siguen recubriendo estas sustancias. Y si lo recubre por mucho tiempo, se convierte en una perla con un color muy especial. La perla se forma a través del sufrimiento de la ostra. Asimismo, esta verdad de la vida eterna se logró por medio del sacrificio y sufrimiento de Jesús, quien quitó nuestros pecados y completó la obra de la salvación. Es decir, la verdad de vida eterna se logró a través del sufrimiento de Cristo. Vinimos a este mundo para obtener esta verdad de vida eterna, para comprender la gracia de Dios y obtener la vida eterna. Pero mucha gente vaga buscando vanidades. Hay un himno que dice, como la mujer junto al pozo yo busqué las cosas vanas nada más. Mucha gente ha buscado como yo las cosas vanas del mundo. La gente de este mundo no sabe ni siquiera qué está buscando. Vagan buscando lo vano. Eso está mal. Dios quiere darnos la vida eterna, y Jesús, a través de su muerte en la cruz y resurrección, completó la obra de salvación para que obtengamos esa vida eterna. Nosotros vinimos al mundo para comprender esa gracia de Dios y recibir la vida eterna, esa perla de gran precio.
Me buscaréis y me hallaréis. Pero ¿dónde debemos buscarlo? Delante de Dios en su palabra. Como dice Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es encontrar al Señor. Un hombre japonés llamado Kanzo Uchimura escribió un libro titulado La búsqueda de la paz. He leído algunos de sus libros y en este en particular cuenta cómo él encontró la verdadera paz en su corazón. Para encontrarla, dice que estudió literatura, practicó religiones, hizo obras también de caridad, estudió teología e intentó hacer muchas cosas, pero aún así no lo había logrado. Pero un día él comprendió la gracia de Dios y encontró verdadera paz en su corazón a través de la Biblia. Halló la paz del alma. Este libro, Búsqueda de la Paz, escrito por Kanzo Uchimura, también está disponible en la librería abajo. Si uno comprende la gracia de Dios que escribió Uchimura, se puede alcanzar una verdadera paz. Leí su testimonio que decía, así como la perla se forma a través del largo sufrimiento de la ostra, la salvación se logró por medio del sufrimiento y sacrificio de Jesús en la cruz. Como dice Colosenses 1:6, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Este Evangelio que comenzó en Israel después de que Jesús murió en la cruz, resucitó, vino el Espíritu Santo. Este Evangelio se extendió por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, desde el centro del mundo hacia Roma, Europa y América, dando una vuelta, llegó hasta nosotros en el extremo oriental. Hemos recibido este Evangelio un poco tarde. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Nosotros escuchamos y comprendimos este Evangelio y fuimos salvos. Es como encontrar una perla de gran precio. El que encontró esta perla tan preciosa debe haberse sorprendido y pensado, esto es lo que está buscando, ¿verdad? El deseo de esta persona era encontrar una perla preciosa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que vinimos a este mundo para encontrar la verdad que da la vida eterna. Al principio, yo no fui a la iglesia porque quería creer en Jesús, sino que cuando estaba en secundaria en Busan, yo iba a una escuela cristiana. Por eso tenía que ir a la iglesia obligatoriamente y asistir a los cultos los domingos. Pero mientras seguía aprendiendo la Biblia, me di cuenta que, existe un Dios que creó los cielos y la tierra. Existe el alma y más allá de la muerte existen el cielo y el infierno también. Empecé a creer en cada cosa, así poco a poco, que Dios existe, que tenemos el alma y que después de la muerte hay el cielo eterno y el infierno. Entonces pensé, voy a esforzarme mucho para ir al cielo y no al infierno. Así me convertí en un cristiano fervoroso, lo hice con mucha dedicación por más de 10 años y pensé, aunque no pueda hacer muchas cosas, voy a estudiar y leer la Biblia a fondo. Así que entré con un amigo al seminario presbiteriano en Daegu y durante los 4 años de estudio leí el Nuevo Testamento más de 50 veces. Antes de comer también leía un capítulo de la Biblia siempre. Todos los sábados iba con folletos a los mercados y parques para predicar. Pensé que yo era el mejor creyente de verdad. Yo era tan dedicado que mientras estudiaba en el seminario ya me habían encargado una iglesia rural cerca de Daegu donde prediqué durante 2 años. Así pensé que yo recibiría el mejor lugar en el cielo. ¿Quién podría ser más dedicado que yo?, pensé. Pero me di cuenta de que algo estaba mal con mi fe, porque Juan 3:3 dice que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando me examiné, no tenía una experiencia clara de haber nacido de nuevo. Entonces, realmente no era renacido todavía.
Si moría en ese momento, yo no podría ir al cielo. Iba a ir de frente al infierno, pero no podía decírselo a nadie. Por eso, mientras luchaba solo con esto, el 30 de octubre del año 1962, por las 8 de la noche, comprendí qué relación tiene conmigo Jesús y la gracia de su cruz. Hasta entonces solo conocía doctrinal e intelectualmente, pero ese día encontré la perla de gran precio. Estaba tan feliz y agradecido. Han pasado 62 años y aunque no recuerda bien todas las cosas que pasaron durante ese tiempo, hasta ahora me recuerdo tan vívidamente como si fuera ayer el momento cuando recibí la salvación, porque fue tan sorprendente. Me pellizqué preguntándome si era un sueño o realidad, pero no era un sueño, era real. ¿Cómo es posible? Antes, incluso mientras iba a la iglesia, como había crecido muy pobre y tenía que trabajar para estudiar, yo pensaba que algún día lograría el éxito. Eso era mi aspiración. Aun siendo creyente, yo envidiaba muchas cosas. Cuando veía a alguien con una buena casa, lo envidiaba, pensando que algún día yo también viviría en una casa así. Cuando pasaba en buen auto, deseaba tener uno también. Había tantas cosas que yo envidiaba en este mundo. Pero tan pronto como comprendí la gracia de Dios y que mis pecados fueron perdonados, llegué a tener la certeza de mi salvación y la vida eterna. En ese momento me convertí en la persona más feliz del mundo, de verdad. Desde entonces, no importa cuán rica o próspera sea la gente que vea, no siento ni un poco de envidia. Si hubiera vivido como rico, probablemente no habría podido ser salvo, porque es difícil salvarse siendo rico. Jesús dijo en Mateo 19:24 que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es porque cuando uno se satisface con las cosas del mundo, no siente conflicto espiritual. Si tiene todo el dinero, piensa que puede hacer cualquier cosa con ello y ni siquiera piensa en buscar a Dios. Si uno se complace con la vida presente, no tiene más espacio para pensar en lo que hay más allá de la muerte. Por eso, no por sus pecados, sino porque no buscan a Dios, es difícil que los ricos sean salvos. Por eso estoy muy agradecido de haber crecido en la pobreza. ¿Hay alguien aquí especialmente rico? Debemos agradecer a Dios de no ser ricos. Antes pensaba, ojalá hubiera nacido en una familia rica en Estados Unidos. ¿Por qué nací en una familia tan pobre? Pero no es así. Gracias a eso, llegué a entender la gracia de Dios y soy muy feliz incluso ahora. Aunque hayan pasado 62 años, la felicidad sigue creciendo en mi corazón. El cielo no está lejos, sino que está dentro de nosotros, como dice Lucas 17:21. El reino de Dios está entre vosotros. Y Romanos 14:17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando se cumple la justicia de Dios, se alcanza la paz y el gozo inescrutable en el corazón. Ese corazón es el reino de Dios. Hay personas que dicen, aunque sufro tanto, ahora iré al cielo cuando muera. Pero si tu corazón es un infierno, ¿cómo puedes ir al cielo? Antes de verte, oh Señor, lejos de mí me pareció el reino celestial allá, mas ahora se cumplió en mí. El reino de Dios que se veía a lo lejos se cumple en el corazón. Es un pequeño cielo en nosotros y ese cielo eterno se acerca más día a día. En Juan 17:3 Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Primero conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Entender quién es Jesucristo y qué es lo que Él hizo para salvarnos es obtener la vida eterna. Conocer con certeza y creer seguramente son lo mismo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
conocer al Dios que creó los cielos y la tierra, entender qué relación tiene con nosotros Jesús, a quien Dios envió, y comprender lo que Él hizo para salvarnos. Eso es la vida eterna. ¿Han encontrado ya realmente una perla preciosa? La verdad de la vida eterna dice que vendió todo lo que tenía y la compró. Pero no debemos malinterpretar esto. No significa que compremos la verdad de la vida eterna con dinero. No. La verdad de la vida eterna nos fue dada gratuitamente por Jesús, quien pagó el precio de nuestros pecados y murió en la cruz y resucitó. Perdonó todos nuestros pecados con su sangre, venció el poder de la muerte con su resurrección. Esto lo recibimos por gracia mediante la fe sin ningún costo ni mérito nuestro. Cuando dice que vendió todo lo que tenía y compró aquel campo, significa que la persona que comprende esa inmensa gracia de Dios ahora dedica su vida para esa gracia y verdad de la salvación. En Salmo 116, versículo 12, dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El Dios que creó todo el universo envió al mundo a su Hijo unigénito en forma humana para salvar a un pecador como yo. Siendo santo y justo, Él cargó mis pecados, sufrió la vergüenza y el dolor de la cruz. Él murió y derramó su sangre para perdonar eternamente mis pecados. Por eso me hizo hijo de Dios y me dio la gracia de poder entrar en el reino eterno. ¿Qué pagaré por todos sus beneficios? Los salvos deben entender que ahora viven para pagar la gracia de Dios. Aunque muriéramos 100 veces para el Señor, no podríamos pagar toda su gracia. Aunque no podamos pagarla completamente, debemos al menos vivir para pagar esa gracia. Por eso cuando dice, vendió todo lo que tenía y compró aquella perla, significa dedicar toda nuestra vida a Dios por la verdad que creemos. En 2 Corintios 5:14 dice, pensando esto que si uno murió por todos, ¿no murió uno Jesús por todos nosotros? Para los que viven, dice, es decir, a los que entendieron su gracia y fueron salvados, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora los salvos ya no viven para sí mismos, sino que vivimos para el Señor que murió y resucitó por nosotros, vivimos para Él. En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tanto nuestro cuerpo como nuestra alma fueron comprados por la sangre preciosa del Señor. Ya no somos nuestros, sino del Señor. Ahora debemos glorificar a Dios con este cuerpo. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La palabra vendió todo lo que tenía y compró la perla expresa cómo el salvado lleno de gratitud y gozo vive el resto de su vida para el Señor. Romanos 14, versículos 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entre nosotros, los salvos, ya no hay nadie que vive para sí mismo. Tampoco hay quien sufra para sí mismo, ni quien muera para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor murió en nuestro lugar para que los salvos ya no vivan para sí mismos, sino para Él. El Señor, el Santísimo, pagó el precio de nuestros pecados y murió como el más miserable pecador. Aunque muriéramos 100 veces para el Señor, no podríamos pagar toda su gracia. Pero aunque no podamos morir 100 veces,
deberíamos al menos vivir una vez para Él, ¿no? Por eso ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. En realidad no somos nuestros, sino que como nuestra alma y nuestro cuerpo fueron comprados con la sangre del Señor, ahora somos del Señor. Por eso no tenemos derecho a morir ni a vivir para nosotros mismos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta es nuestra vida cristiana después de ser salvos. Es sumamente natural que después de ser salvos, nuestra vida cambie completamente para Dios. ¿Acaso puede una persona salva vivir como si no lo fuera? Esto es imposible. El Señor entregó su santa vida por nosotros y así nos salvó de la perdición. Como el Dios Padre y el Hijo Jesucristo lo sacrificaron todo, incluso su propia vida para salvarnos, es muy natural que dediquemos completamente nuestras vidas, nuestros bienes y todo nuestro ser a Dios para vivir según su voluntad. Esa es la vida de una persona salvada. En Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: el que ama a padre o madre, o a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En uno de nuestros seminarios vino una diaconisa y me dijo, los que vienen aquí dicen que son salvos y que han nacido de nuevo, pero me parece muy arrogante eso. Solo Dios sabe eso. ¿Cómo pueden estar seguros ustedes? Solo lo sabrían cuando mueran. Entonces yo le pregunté, ¿cree usted en Dios? Sí, claro que sí creo. Bien, entonces ¿cree que el Señor murió en nuestro lugar y quitó nuestros pecados para salvarnos? Sí, lo creo, dice. ¿Y ama usted al Señor? Sí, por supuesto que lo amo. Entonces, ¿cuándo lo ama? ¿Tiene hijos? Ella tenía 3 hijos. Uno era médico, otro profesor universitario y el último militar. Era una señora mayor y hablaba de sus hijos con mucho orgullo. Entonces le pregunté, señora, ¿y por casualidad ama al Señor más que a sus hijos? Pero ella no pudo responder. Después de un buen rato me dijo, no puedo entender eso. Dios es muy codicioso, el Señor quiere que lo amemos solo a Él. Por eso le respondí, así es. Es natural, pues en verdad usted aún no ha comprendido verdaderamente el amor de Dios. Como nunca ha entendido cuán grande y maravilloso es el amor de Dios, no tiene corazón para amarlo. Cualquiera puede amar un poco. Hasta amamos a nuestros perros y el dinero. La cuestión es, ¿cuánto los amamos? Jesús dijo que debemos amar a Dios más que a nuestro padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, incluso más que nuestra propia vida. Al escuchar esto, esa señora se quedó cabizbaja. Su semblante se oscureció porque se dio cuenta de que algo estaba mal en su fe. Aún así, asistió hasta el final del seminario de la Biblia. Esto sucedió hace tiempo en la ciudad de Pohang. Después de escuchar todo el evangelio hasta el final del seminario, ella se acercó a mí y me dijo, pastor, ahora lo entiendo. Ahora sí amo al Señor más que a mis hijos. Había comprendido verdaderamente el amor del Señor. Esto es natural. El Señor entregó su vida por nosotros. Dios entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte por nosotros. De verdad es completamente natural que lo amemos a Él más que a todo lo demás. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aunque no pueda pagar la gracia de tu amor, este débil corazón y cuerpo tus siervos serán.
Aunque no pueda pagar toda tu gracia, yo soy tu siervo, Señor, sea que viva o muera, que sea según tu voluntad. Esta es la vida de una persona salva y es natural. Vendió todo lo que tenía y compró la perla. Significa ofrecer toda nuestra vida por la verdad que creemos y por la gracia de Dios. Mateo 7:12 dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Entre Dios y nosotros, Él nos trató con bondad primero. ¿Qué puede ser más grande que la inmensa gracia de entregar a su Hijo unigénito hasta la muerte por nosotros? Ahora, los que hemos recibido esa gracia debemos corresponder a Dios, pero ¿cómo lo podemos hacer? Debemos entregar también nuestras vidas al Señor. Así como recibimos su amor, debemos devolverle nuestro amor. Ahora veamos Mateo 13. Veamos una parábola más. San Mateo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es la tercera parábola y es la conclusión. Los discípulos de Jesús, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores del mar de Galilea. Por eso Jesús los llamó diciendo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar que recoge toda clase de peces. Por supuesto que el mar aquí representa el mundo y toda clase de peces simboliza a toda clase de personas, pecadores en el mundo. Se echa la red para pescar, ¿no? La red simboliza el Evangelio. Después de la resurrección de Jesús, Él dijo a sus discípulos, echad la red a la derecha de la barca. Y pescaron tantos que se especifica que eran exactamente 153 peces grandes. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. El Señor comparó a las personas que se salvan por el Evangelio con los peces atrapados en la red. Pero una vez llena, dice, la sacan a la orilla. Pero no llevan todos los peces, sino que sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Una vez le pregunté a los hermanos pescadores si hay peces que se desechan incluso después de ser atrapados en la red, y ellos me dijeron que sí. ¿Cuáles? Específicamente dijo que hay peces que no se pueden comer. Recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Qué es lo bueno? Se refiere a los que no solo recibieron la salvación con certeza, sino que, como en las parábolas anteriores, son los que comprendieron la gracia del Señor y que por esa gracia que recibieron viven obedeciendo al Señor. Ellos son los buenos peces. Hay personas que dicen que creen, pero entre los que dicen que son salvos hay quienes que en realidad no lo son. ¿Cómo se demuestra eso? Los verdaderamente salvos, conmovidos por la gracia de Dios, viven pagando esa gracia. Como dice Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ahora viven para la voluntad y la gloria de Dios. Estos son los buenos peces. La noche antes de morir, Jesús tomó el pan, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Con esto se refirió a su muerte en la cruz para darnos la vida. ¿Y saben qué dijo Jesús a sus discípulos después de resucitarse?
¿Tenéis aquí algo de comer?, dijo. Entonces los discípulos le dieron un pedazo de pescado asado, y el Señor resucitado lo comió. ¿Qué quiere decir esto? ¿Creen que el Señor pidió comida porque realmente tenía hambre? Después de resucitarse, Jesús fue a buscar a sus discípulos pescadores en el mar de Galilea y los llamó. Y cuando los discípulos se acercaron al Señor, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y dijo: venid y comed. Es el lugar de comunión donde los salvos predican el Evangelio según la palabra del Señor y tienen comunión con Él. ¿Saben cuán hermoso es esto? Venid a comer. Es el desayuno que preparó el Señor. Les dio pan y pescado. El pan representa al Señor y el pez simboliza a los salvos. Como dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. En Lucas 11 está esta palabra. O sea, si alguien pide pan al Señor, ¿le dará una piedra? No. El Señor nos ha dado el pan de vida. Pero el Señor también nos pide algo. ¿Qué nos pide? Éramos como los peces que vivían a nuestra manera en este mundo, pero Él nos rescató y nos salvó. Por tanto, nosotros también debemos ofrecernos al Señor como ese pescado asado. ¿Qué tenemos que ofrecer a Él? Nuestra obediencia completa. Como entregar ese pescado cocido entero. El Señor murió por mí y ahora yo vivo para Él. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo vivo consumiendo lo que el Señor me da y el Señor toma de mí mi obediencia como alimento. De ahí se realiza la verdadera comunión. Para que dos amigos tengan una comunión verdadera, si uno es sincero pero el otro no puede haber una verdadera comunión, ¿cierto? La comunión se realiza cuando la sinceridad se encuentra con la sinceridad. Entonces pensemos cuán sincero es el Señor con nosotros y qué gran sacrificio hizo Él por nosotros. Pero si decimos que creemos en el Señor, pero somos egoístas y no obedecemos a su palabra y vivimos centrados en nosotros mismos, ¿puede haber una comunión verdadera con el Señor? Como dice el himno: tras dar todo ante el altar del Señor, tendré plena comunión con Él. Cuando reconocemos que nuestra alma, cuerpo y toda nuestra vida pertenece al Señor y vivimos según su voluntad, gozaremos de una plena comunión con el Señor. Se cumple esta verdadera comunión con Él. Si el Señor siempre ha sido sincero con nosotros, pero nosotros no lo somos, entonces ¿podríamos decir que hay comunión? El buen pez es aquel que realmente comprendió la gracia de Dios y como la persona que encontró la perla de gran valor y vendió todo lo que tenía para comprarla, también entrega toda su vida al Señor en gratitud por la gracia de la salvación. Cuando alguien que ha entendido esa gracia entrega completamente su vida al Señor, es entonces cuando se establece la verdadera comunión con Él, y esa persona será el buen pez. Por eso dice: recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Primero separarán a los justos de entre los malos. Y luego la Biblia dice que apartarán a los malos de entre los justos. Quiere decir que incluso entre los que parecen ser salvos, habrá quienes sean falsos. Eso es el problema. En nuestra iglesia creo que el porcentaje de personas salvas es más alto que en muchos otros lugares, pero alcanzar el 100% sería ideal, pero creo que sería difícil. Hay quienes vienen continuamente a escuchar el Evangelio y testifican de su salvación, pero no viven como salvos. Como dice Santiago 2:18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si dices tener fe, pero no tienes obras, es una fe muerta. ¿Y se puede ir al cielo con una fe muerta? No les debe pasar eso jamás.
Si comprendiste la gracia de Dios y recibiste la salvación, debe haber gozo, gracia y gratitud de Dios en tu corazón, y tu corazón y vida práctica deben cambiar. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, ya sea que vivamos o que muramos. Que todo sea para el Señor, que todo sea para la gloria de Dios. Esto es natural para los salvos. Esa es la evidencia de que somos salvos. Él apartará a los malos de entre los justos salvos. Hermanos, esta es una palabra muy temible. Los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice. En la Biblia, desde el principio, Dios separó la luz y las tinieblas. Él separó las aguas de arriba del firmamento y las aguas de abajo. Dios escogió a Abraham y separó a Ismael y a Isaac. Y de Isaac separó a Esaú y a Jacob. Así Dios siempre ha separado y clasificado. Y en el Nuevo Testamento se separan el trigo de la cizaña, el grano de la paja y el justo de los malvados. Lucas 3:17 dice, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, no basta con decir que somos salvos o cristianos, sino que debemos vivir como personas verdaderamente salvadas. Por supuesto, no significa que al ser salvos nos convertiremos inmediatamente en ángeles. Aún siendo salvos, queda en nosotros la vieja naturaleza y por eso a veces no obedecemos completamente, pero debemos ir cambiando a medida que aprendamos la palabra. Desde que un bebé nace, empieza a crecer poco a poco, ¿verdad? Si vemos 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando un bebé nace, se alimenta del pecho de su madre y crece sano y fuerte. Primero gatea, luego se agarra de la mesa tambaleándose, se pone de pie y da sus primeros pasos. ¿No debería crecer poco a poco así? Pero si un niño no muestra ningún cambio después de 1 año o incluso después de 3 años, ¿podríamos alegrarnos por ello? No. Debe crecer. Si crece, toda la familia aplaude diciendo, nuestro bebé ya camina, nuestro bebé ya come solo. Todos se alegran al ver los cambios. De la misma manera, nuestra fe debe crecer para vivir según la voluntad de Dios, agradarle y mostrarle una vida que glorifique su nombre. Todo lo que tiene vida crece sin excepción. Si han pasado 3, 5, incluso 10 años desde que recibimos la salvación y no hemos cambiado, ¿no estaría mal algo? Así que como personas salvadas, debemos vivir el resto de nuestras vidas para la gloria de Dios. El tesoro escondido en el campo. Sabemos que Dios nos ve como preciosos y que Él pagó un precio muy alto para salvarnos, ¿verdad? Y ahora el deseo del mercader de buscar las perlas preciosas representa nuestro deseo de encontrar la verdad que da la vida eterna. El hombre tiene este anhelo en su corazón. Cuando uno recibe la salvación dice, ajá, esta es la verdad que estaba buscando. Y la palabra vendió todo lo que tiene y la compró. Significa que tenemos que entregar nuestras vidas al Señor y vivir para la verdad en la que creemos. Esa persona al final entrará en la vida eterna como el buen pez, pero aquellos que no lo hacen serán separados como los malvados de los justos. Esa palabra me llena de mucho temor. Todos los que estamos reunidos aquí para cantar, orar y tener comunión deberíamos presentarnos ante el Señor si es que Él viniera hoy. Pero me preocupa que haya quienes no puedan recibir al Señor en gloria. Por eso, escuchando la palabra, debemos examinarnos primero a nosotros mismos. De verdad, ¿qué tipo de fe tengo yo delante de Dios? Hay que probarnos y asegurarnos de esto. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso,
Te agradecemos por tu inmensa gracia, porque cuando éramos pecadores, tú nos amaste primero y cargaste la maldición y el juicio que nosotros merecíamos. Con tu sangre quitaste para siempre nuestros pecados y nos diste la salvación sin ningún mérito nuestro. Comprados por tu sangre, ahora nuestro cuerpo y alma son tuyos. Te pedimos que nos guíes para poder vivir el resto de nuestras vidas conforme a tu voluntad y para tu gloria. Como hijos de Dios y cristianos salvos, ayúdanos a vivir de manera digna de nuestro llamado. Señor, también concédenos tu gracia para que ninguno de nosotros sea parte de ti y para que podamos participar en la gloria tuya cuando regreses. Guía y gobierna completamente nuestras vidas con tu palabra y tu espíritu. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.